Soy bien hablado, mal escrito, pero bien hablado. Y la verdad es que comparándome con el resto de los escritores mexicanos, tengo pocas afinidades. Y me refiero a afinidades literarias. Y al principio me dio una rabia espantosa, pero fui y me volví famoso. Y volví. Hice un popurrí muy extraño de lecturas, de películas, de viajes, de experiencias sentimentales, que todo eso ha ido construyendo el que soy. Y la verdad parece que hubiera tenido mucho que ver el caos del sueño más que la regularidad de una vida. Entonces, por haber soñado tanto, ya no soy de aquí. Eso es un poco por eso me gusta tanto ese verso. En mi infancia, las lecturas que tuve fueron pues muy pocas, pero muy persistentes. Me refiero a que tenía pocos libros en mi casa, había solamente un par. Un libro de leyendas y rimas de Ramón de Campoamor y otro libro que fue el que más me impactó, que es el Álbum del Corazón de Antonio Plaza, un poeta guanajuatense, que es un poeta maldito, y lo leía prácticamente todas las tardes, y no para mi disfrute personal, sino para poder entretener a mi mamá, que estaba enferma de una hemiplegia, y me pasaba todo el tiempo leyéndole unos poemas muy impropios para mi edad. Tendría yo 5 o 6 años. Aprendí a leer muy joven porque mi mamá era maestra de primaria, y le leía: eres tú la fada hermosa, quien rendí mi corazón ingente, bate retro infeliz, vieja asquerosa, negro cadáver de ilusión ardiente, poema de un amor santo y divino, forrado de indecente pergamino. Tu boca ayer fragante como rosa, depósito de perlas inocentes, se ha convertido en cueva tenebrosa donde bailan un par de flojos dientes. Cuando llegaba a este verso, mi madre, que estaba en la silla de ruedas, trataba de pescarme para arrebatarme el libro, y algunas veces lo lograba, pero yo me los terminé aprendiendo de memoria. Y era una especie como de pasatiempo. Fue una infancia en la que se fue cocinando. Estábamos muy pobres. Mi padre se había ido, mis 2 hermanos, mucho mayores que yo, todavía no podían trabajar. Entonces estábamos atenidos a la espera del salario de maestra de mi madre, que tuvo finalmente que jubilarse por la serie de embolias que sufrió. Y yo me la pasé como un lazarillo muy curioso, cuidándola, pero además leyéndole este poemario, y cuando ya hasta a mí mismo me hartaba, fue ahí donde nació mi gusto por contar historias. La entretenía contándole historias. Así fue mi formación. Y luego, de los italianos que me cayeron en las manos muy joven, digamos 12, 13 años, más que Italo Calvino, que en ese momento no figuraba, lo que estuvo a mi alcance fue prácticamente la obra completa de Giovanni Papini. Empecé por Gog, que me dejó maravillado, el libro negro, Sangre y arena, Bufonerías, El hombre acabado. En fin, me leí prácticamente todo Papini. Y ese sí me hizo una mella muy, muy importante. Recuerdo, por ejemplo, del Diablo, esta obra que él hace cuando ya se convierte al cristianismo. Un par de anécdotas que tengo desde entonces, que el verdadero motivo por el cual hay que amar a Dios es la compasión, porque Dios, sus 2 mejores hechuras le salieron mal. El más perfecto de los arcángeles, que era Luzbel, se le revela, y el más perfecto de los seres del paraíso lo traiciona también. Entonces la verdad es que da lástima, y por eso hay que amarlo. En parte ahí está el germen de por qué estudié filosofía. Y lo mismo en el otro autor que te menciono, en Antonio Plaza, porque había una cuarteta de Antonio Plaza que tenía que ver un poco con este conflicto. Te imaginarás que un niño de 7, 8 años, 10, 12,
que no puede hacer lo que hacen sus compañeros del grupo etario, jugar a la pelota, divertirse, sino pasarse la tarde con su mamá enferma. Pues se va amargando más o menos. Entonces, encontrar, por un lado, una tía abuela que tenía, monja, que me quería instruir para la primera comunión, y yo, leyendo estas cosas, me encontré esta cuarteta en Antonio Plaza que dice: si siempre he de vivir en la desgracia, ¿por qué entonces murió por mi existencia? Si no quiere o no puede hacerme gracia, ¿dónde está su bondad y omnipotencia? Entonces, este razonamiento a mí me hizo una mella tremenda, porque se lo espeté a mi tía abuela y ella me espetó una cachetada y ahí terminó la discusión. Y empecé desde entonces a cuestionar las cosas, a encontrarles otro asunto, y parece que fuera inevitable que terminara en la filosofía. Y por eso estudié filosofía y por eso me inicié también en la literatura. La muerte, mientras no sucede, quiero decir, mientras no sucede cerca, no se ponen los pies en la tierra. Está uno viviendo ahí en un nivel en el que está demasiado preocupado por lo que dicen los vecinos, por el prestigio, por el dinero, por un montón de tonteras que tienen importancia mientras estemos vivos y gocemos de salud y juventud. Pero cuando alguien muy próximo se muere, uno se da cuenta que nada de eso vale la pena. Y realmente la muerte es lo que revela el sentido hondo de la vida. La verdad es que lo único cierto es que la muerte no es un viaje. Me voy al otro mundo. La muerte no es una gira. Me voy a reencarnar en planta o en vaca. Lo que sabemos realmente de la muerte es que de ahí nadie ha vuelto. Y mi abuela y mi madre y muchas personas que se han muerto siguieron muertas al día siguiente, y a la semana siguiente siguieron muertas, y al año siguieron muertas, y van a seguir muertas el resto de la eternidad. Entonces, la dimensión que esto le da a la vida, saber que un día de estos va en serio, y que tenemos este ratito del que hablaba muy bien de Nezahualcóyotl, solo un rato aquí, es lo que hace que uno pueda asumir la vida sin miedo, con autenticidad. No porque sea más valioso, sino porque nada me va a librar de morir. Y por tanto no tengo que aguantarme de nadie, ni tengo que hacer una serie de conductas sin escrúpulos con tal de alcanzar algo, porque al fin y al cabo nada vale nada. Entonces es importante la muerte, pues. Si se trata de ganarse la vida, hay muchos negocios muy prósperos y muy rentables y muy... Es más, me podría dedicar a vendedor de inmuebles o cualquier... Le pedalearía menos y sacaría más. Lo que pasa es que lo que sí hace que mi vida tenga sentido es poder sumergirme en una historia de la que yo soy el capitán, y la puedo ir conduciendo por donde se me da la gana, hasta donde los personajes se dejen. Y lo que no he podido vivir en vida, en este sueño esquizofrénico que es la escritura, lo he vivido re bien. Por eso hago novelas pornográficas y divertidas, porque es una manera de poder tener la experiencia de lo que me ha sido rara vez asequible. Cuando era jovencito, tendría que 12 años, estaba en la secundaria. Nunca como en ese entonces me sentí escritor importante, porque a cambio de una torta o de unos 20, 30 centavos, les hacía a la hora del recreo a mis compañeros unos acrósticos con los que iban a presumirles a sus novias o a las que no eran sus novias y lo eran gracias a mis poemas. Entonces era muy solicitado, hacía acrósticos todo el día y de eso vivía en ese entonces. Y no tienes idea cuán orgulloso estaba de mi talento, me sentía genial, maravilloso. No, ahora no. Ahora no, he leído mucho, bueno,
no mucho, he leído suficiente como para darme cuenta que hay un sitio de lo que yo hago que tiene un cierto valor. Hay mucha gente que aprecia lo que hago y se los agradezco. Es una deferencia que me hayan invitado a este programa. Pero tengo un juicio, mi propio juicio, que no tiene que ver ni con el éxito ni con el fracaso, sino con una cierta claridad de lo que represento en la historia de la literatura, y me asigno un peldaño no muy notorio. Y lo digo sin vergüenza y sin presunción. Tengo un libro que seguramente me trascenderá por la dificultad que implica, el de las vocales malditas. Es un experimento muy raro en el que sustraigo 4 vocales y nada más escribo con una. Y logré vencer en la mayoría de los casos con relativo éxito la dificultad de una imposición formal tan grande. Y posiblemente ese libro puedan cobrar mis nietos regalías, pues. Yo era un donadie, lo cual es muy malo en este país, porque si no eres hijo de alguien estás perdido. En el rubro que tú quieras. En la política es muy notorio, porque todos están ahí reciclando, ¿no? Son apellidos que vienen desde la revolución. En la literatura también, no quiero decir nombres porque son cuates míos, pero todos son hijos de. Y yo soy hijo de vecino, tengo un apellido con mucha prosapia, pero es postizo, ¿no? De la Borbolla suena como muy marqués de algún lugar de Andalucía. Nada, no me tocó nada. Entonces me asomé tardíamente, porque me había ido a pasear por la filosofía, al mundo de la literatura. Y pensé que con las vocales malditas podría conseguir editor, ¿no? Que les iba a llamar la atención. Todos los editores me dijeron que no. Así sencillamente. Y pensé que podía sumarle a mi trabajo el mérito de alguien. Entonces pensé en un escritor que me prologara el libro. Los visité a todos. No. Y para sorpresa mía, pensé que estaría bueno que el libro fuera ilustrado por un pintor valioso. Y el único que me tendió una mano, y por eso lo quiero mucho, es José Luis Cuevas. Le dejé unas fotocopias en su casa porque andaba de viaje, como era su costumbre. Y un día me llamó por teléfono y me dijo: oye, están rete raras tus cosas, ¿qué quieres? Unos dibujos. Pues vente a platicar. Y platicamos mucho. Me hice muy buen amigo de él, y las ilustraciones espero que vayan para siempre junto con los textos. Y entonces volví a visitar a las editoriales. Ahora ya traía el amparo de Cuevas, ¿no? Pues mira quién me ilustró. Y me fue peor, porque al asunto de que yo era un desconocido se sumó el hecho de que medio mundo odiaba a Cuevas. Entonces, la primera edición me la financió mi hermana Ligia. Estaba yo tan deprimido que puse mi aguinaldo y ella puso el resto, y saqué un tiro de una edición que por ahí debe de haber algún ejemplar, de 666 ejemplares, numerados y firmados. Papel cuché, 2 tintas. Me contraté un impresor, le di su dinero, me dio mi libro y lo presenté en el Munal. Y la noche de la presentación, pues iba a Cuevas. Y todo el mundo quería llevarse la firma de Cuevas, porque pues casi vendí la edición completa esa noche. Y algún ejemplar, quién sabe qué rumbo tomó, y llegó a las manos de un crítico muy importante, un peruano que vive en Rhode Island, en la Universidad de Brown. Y él estaba en ese momento, luego me enteré, armando una antología de todos los escritores latinoamericanos, para colocarlos desde los más tradicionales hasta los más revolucionarios, y a mí me colocó en la punta. Tomó el cuento de la O y lo insertó en esta antología donde está Skármeta y están muchísimos autores latinos. Y él es Julio Ortega, la antología se llama El Muro y la Intemperie.
Y yo cuando me vi publicado ahí dije, ahora sí ya la hice. No pasó nada. Pero estoy en esa antología y se lo agradezco a Julio Ortega, de quien también luego me hice cuate. Con el editor que más platiqué fue con Joaquín Díaz Canedo, el editor de Mortiz, el fundador de Mortiz. Él fue uno de los que me lo rechazó diciéndome una cosa espeluznante: vuelva cuando sea famoso. Y al principio me dio una rabia espantosa, pero fui y me volví famoso, y volví.